Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy explicaremos la media aritmética y la desviación estándar para datos agrupados. ¿Pero qué significa esto? La media aritmética es una medida de tendencia central y se trata del valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Se lo calcula sumando todos los productos de marca de clase con la frecuencia absoluta respectiva y su resultado se lo divide para el número total de datos. Mientras que la desviación estándar, representado por el símbolo sigma, es una medida del grado de dispersión de datos con respecto al valor promedio. Sin embargo, para poder obtener la desviación estándar, primero es necesario calcular la varianza. La varianza se la calcula, en el caso de datos agrupados, mediante la resta de cada marca de clase menos el promedio, lo cual se lo eleva al cuadrado y de ahí se lo multiplica por la frecuencia absoluta, para que finalmente se sumen dichos resultados y se lo divida para el total de datos restado en 1. Luego se puede calcular la desviación estándar sacando la raíz cuadrada de la varianza. Esto suena un poco complicado, pero con un ejemplo podemos entenderlo mucho mejor. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Se quiere saber el promedio real de la duración de matrimonios en el Cantón Durán en el año 2016 y su desviación estándar. Para resolver este ejercicio necesitamos una tabla de frecuencia que nos permita observar los datos agrupados y distribuidos según sus frecuencias. En este ejemplo vamos a trabajar con 10 clases, como podemos ver aquí. Para poder obtener la marca de clase, que es la siguiente columna, se debe tener en consideración el límite inferior y el límite superior. Esto quiere decir que se debe sumar el límite inferior con el límite superior de cada clase y de ahí dividirlo para 2. Así como se ve acá, límite inferior más límite superior, todo esto entre paréntesis, dividido para 2, y así respectivamente con cada una de las celdas. Luego se tiene la columna de la frecuencia absoluta. Esta nos dice la cantidad de valores que tiene cada clase. Por ejemplo, la clase que va del 12 al 18 hay 163 valores, y así respectivamente. Para saber si es que esta columna está bien hecha, es hacer la sumatoria de todas las celdas y el resultado debe ser igual que el número total de datos, es decir, que el n. Por ejemplo, tenemos 793 datos y la suma de esta columna es 793, entonces está muy bien. De ahí podemos observar que hay otras columnas como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada, las cuales forman parte de esta tabla. Sin embargo, como el ejercicio nos pide calcular la varianza y el promedio, o mejor dicho la media aritmética, no las necesitaremos, por lo tanto no las vamos a detallar. Ahora sí, para calcular la media aritmética podemos crear la siguiente columna. Entonces se necesita multiplicar el x sub i, es decir la marca de clase, por la frecuencia absoluta o el f sub i, y es por eso como aquí tenemos marca de clase con frecuencia absoluta. De ahí se multiplica la siguiente marca de clase con la siguiente frecuencia absoluta y así respectivamente hasta el último valor. Una vez tenidos estos valores, lo que se debe hacer es la sumatoria de dichos valores y de ahí se lo divide para el número total de datos, es decir, para el n, como podemos observar. Como ya indicamos, se necesita primero tener la varianza antes que la desviación estándar. Para obtener la varianza hay que hacer otra columna más, donde esta se obtiene cada marca de clase restada para la media aritmética y eso elevado al cuadrado, como se puede ver aquí. Marca de clase menos media aritmética, entre paréntesis, dicha operación para poder elevarlo al cuadrado. Y así respectivamente con los valores mencionados. Pero no acaba aquí la operación. Luego de obtener todos los resultados de la columna anterior, cada uno de ellos se lo multiplica por la frecuencia absoluta, como podemos ver aquí, y así sucesivamente. De ahí, la varianza se la obtiene haciendo la sumatoria de esta columna de acá, la última que realizamos, dividido para el número total de datos restado en 1. Y para finalizar tenemos la desviación estándar que se la obtiene mediante la raíz cuadrada de la varianza. En conclusión, tenemos que el promedio de la duración de matrimonios en Durán es de 14,63 años y se desvía de la media aproximadamente 10,18 años. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.